Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares en esta oportunidad. Gustavo, pues, ha dejado la valla bastante alta, 2 semanas que yo me he encontrado de viaje por temas personales. Walter y señores, muy buenas tardes. Hoy día nuevamente acá acompañado de Walter. Estuvo por el país del sur en Chile, visitando a su nieta y recibiendo a su segunda nieta. ¡Qué alegría! Ya tiene 2 nietas acá, mi amigo. Se ha venido con pena porque ha venido sin las nietas. Así que tiene motivo para regresar nuevamente. Walter, bienvenido y empecemos nuevamente juntos esta aventura. Sí, la verdad que nosotros disfrutamos valores. Nosotros disfrutamos mucho conversando este tipo de cosas porque a veces, muy pocas, pero a veces también discrepamos con Gustavo en algunas cosas. Bueno, las discrepancias son buenas, hermano. Ahí sale la luz. 2 discrepancias y sale una tercera que es mejor que las 2 juntas. Entonces eso... Pero en lo que estamos totalmente alineados es en la importancia que tienen los valores en la vida de la persona primero, de la colectividad, ya sea una organización de la empresa o de familia, y después como país, ¿no? Cuando hablamos como país, esos valores se reflejan en lo que es la cultura, ¿no? Y no solamente se queda ahora a nivel de país, porque estamos viendo que varios países de nuestro entorno, nuestro continente, también están entrando en problemas culturales, algunos felizmente saliendo adelante, que es un poco el tema que vamos a conversar ahora, porque lo que Gustavo siempre ha puesto en la mesa de conversación es una frase que a mí particularmente me cala mucho, que dice que el problema del Perú no es un problema de dinero, el problema del Perú es un problema de gestión, del liderazgo para poder aprovechar gestión con valores, para aprovechar todas las oportunidades que nos dan los recursos que tenemos, mi querido amigo. Es correcto. A veces queremos que todo solucione mi problema, cuando la solución de los problemas empieza con uno, mis queridos amigos. Uno empieza con la solución de los problemas. Si yo cambio, pero el resto, ayudaremos a cambiar, copiaremos, pero tenemos que dar el ejemplo. Todo el mundo dice, sí, pero fulano, sí, pero él también hace. Olvídate. Y ese ejemplo va a ser en tu trabajo, en tu familia, y van a seguir las huellas, van a seguir. Los cambios no se hacen hablando, se hacen con el ejemplo. Liderar con el ejemplo. Y lo vemos todos los días. Gente que no es imagínate un país sin confianza, sin valores. Qué difícil es vivir. Ustedes lo ven todos los días. Al no haber valor, no hay confianza. ¿Qué hace la gente, Walter? ¿Qué hacen los grandes directivos? Todo. Ayer renunció el de la ATU. Está pasando ahí bonito. Le han sacado que tuvo 2 meses para aprobar un proyecto de 500 millones de dólares, soles creo que es. Corpac. Hicieron un papelón. Por cerrarte tanto, para no dejar entrar más gente, porque cuando, en vez de decir abrimos la cancha, viene más gente, entonces trabajamos más, vamos a ganar normal. No, menos gente, trabajamos más horas extras y vamos a ganar más plata. No todo es plata en esta vida. Gana lo justo, goza de la vida, que entren otros, hagan un buen equipo. ¿Qué ha pasado? Trabajan mucho, están cansados. Entonces los aviones, que no salgan uno tras otro, que salgan con un espacio de 5 minutos, creo que fue, o 10, no me acuerdo, 5 o 10 minutos. Ustedes saben lo que es la cantidad de vuelos que hay en el aeropuerto, que está saturado, que un avión espere al otro ya, voy a pestañear, 5 minutos, sale el otro, se armó ¿cómo se llama esto? Una aglomeración de vuelos, aviones, vuelos, pasajeros, perdieron vuelo, ¿por qué? Porque, nuevamente, valores. Perú tiene plata, yo como le digo, para mí Perú es un país recontra desarrollado, pero con líderes subdesarrollados sin valores. Tenemos todo, señores, así está. De Raimondi sigue, yo creo que el dicho, ¿no? Somos un país sentado en un banco de oro. Pero el banco de oro es para mi bolsillo, no para el bienestar de la gente. Somos un mendigo, creo que era la... ¿Qué digo? Soy un mendigo, me equivoqué, disculpen. Mendigo sentado en un banco de oro. Pero deberíamos ser un ricos sentados en un banco de oro, porque hay y sobran acá los recursos para vivir todos cómodamente. Pero
Y a mí, yo he preguntado a alumnos, a gente, oiga, pero primero los valores. ¿A qué me respondieron? Profe, entonces no hago negocio. No, pues, cambio de negocio. Si no se arma esto, un canibalismo de todos contra todos, y hemos visto, y al final seguimos marchando hacia atrás, no hacia adelante. Hemos avanzado, pero deberíamos avanzar a pasos agigantados. Y lo más interesante de todo esto, mis queridos amigos, es que esto no es solo un tema que nos estamos conversando algunas personas que tomamos conciencia de esto acá en el Perú, sino también ocurre. Esto me ha pasado en Chile. Yo he estado, efectivamente, la razón principal del viaje que he tenido de estas 2 semanas ha sido porque mi hija me hacía abuelo por segunda vez. Entonces yo he ido a disfrutar de todo ese proceso, el antes, el momento y los días siguientes, una experiencia extraordinaria. Y si ustedes me preguntan qué es lo más claro, cuál es el ejemplo que he sacado de eso, es mi admiración hacia las mujeres. Pero realmente las mujeres, al tener la capacidad y realizarse como madres, mis respetos, un trabajo increíble, pero lo hacen con un amor extraordinario. Pero también fui y he tocado puerta a algunos, he tenido reuniones con algunos empresarios, ¿no? Con los que hemos conversado, pero unas reuniones que no iban para hacer negocios, sino que han surgido de las reuniones sociales que teníamos. He estado también con algunos jóvenes, digamos, universitarios. He estado también con gente que está ligada al tema del deporte. Pero cuando me reuní con la gente que está metida en negocios, ellos coincidían con lo que dice siempre Gustavo, ¿no? Ellos decían que no entendían por qué Chile no alcanzaba un nivel de país rico a pesar de los recursos naturales que tiene, porque tiene también minerales. Chile, y tiene, ¿no? Ellos hablaban de cómo Chile no llegaba, ya. ¿no? Y ellos explicaban de que definitivamente lo que está perjudicando y han sentido un atraso en los últimos años es el tema cultural, ¿no? Ellos, al no comparar, al no trabajar o haber abandonado un poco digamos, lo que produjo ese cambio a favor en los Chile en los años... Los últimos 30 años. Los últimos 30 años, ¿no? Al haber abandonado, hubo una corriente socialista que trató de igualar todo y que han entrado en problemas. Tanto así, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que el sistema de salud, ¿no? Hay un sistema particular de salud. Han entrado en un caos total, están al punto de la quiebra, ¿no? Entonces, así como eso se presentan. Entonces, venía la pregunta que siempre Gustavo nos ha hecho y esa que decía, ¿no? ¿Por qué los países que tienen recursos naturales no son países ricos? Entonces, vamos a compartir un video muy cortito para poderlo comentar porque grafica con bastante claridad este aspecto. Ahí nos va a ayudar Sofi con eso. La visita que acabo de hacer por Santiago me ha llevado a una conclusión de que definitivamente hay una pregunta que compartimos, ¿no? Y no solamente con los chilenos, sino también con los ecuatorianos y otros países. ¿Por qué no somos países ricos, teniendo tantos recursos? En el video que vamos a compartir a continuación nos lleva a reflexionar en las causas y las posibles soluciones. No olvidemos lo que Gustavo Figueroa siempre nos reitera. En el Perú el problema no es un problema de dinero. El problema que tenemos nosotros es que no sabemos transformar los enormes recursos que tenemos en riqueza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay países que irremediablemente se hunden en la pobreza y el caos, mientras que otros son pujantes y estables? Existen diversas hipótesis que intentan explicar y darnos una respuesta. La primera, la hipótesis geográfica. Esta pretende explicar la desigualdad mundial a partir del hecho que los países más pobres se encuentran ubicados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Ahí encontramos a África, América Central y el sur de Asia. Según esta tesis, existe una tendencia en el carácter de las personas que habitan estas latitudes tropicales, que los predispone a la holgazanería, pobreza y falta de iniciativa empresarial. No obstante que esta teoría está basada en hechos empíricos, no explica por qué existió una importante diferencia entre los niveles de pobreza y riqueza cuando se dividieron las dos Alemanias, o las dos Coreas, ambas pertenecientes a idénticos grupos étnicos y geográficos, siendo que las del lado comunista permanecían en la más absoluta de las pobrezas.
mientras que las administradas por gobiernos democráticos vivían en libertad, pujanza económica, desarrollo y riqueza. La simple geografía, entonces, no es suficiente para explicar por qué un país rico y el otro es pobre. Otra hipótesis sostiene que lo determinante es la cultura sobre la que un país se ha desarrollado, es decir, el tipo de creencias, valores y ética que sus ciudadanos practican. Esta idea sostiene que los valores y la ética protestantes, que en esencia predican el evangelio de la prosperidad y el respeto a los derechos de propiedad privada, generan una base teológica, moral y ética que facilita la pujanza económica y el desarrollo, mientras que los países católicos viven una teología orientada a la exaltación de la pobreza como virtud, condenando la acumulación de capital como un pecado. Esta tesis nos sirve para explicar por qué países que no tuvieron una herencia ni protestante ni católica, como Japón, Taiwán o Singapur, y últimamente China, pudieron vencer la terrible pobreza en la que vivían para convertirse en potencias tecnológicas y económicas. Tampoco explica lo ocurrido en los dos Nogales, Nogales, Sonora, México, y Nogales, Arizona, Estados Unidos. Esta ciudad compartía, antes de ser dividida por la frontera entre los dos países, el mismo nivel de educación, idioma, creencias religiosas y cultura. Pero ahora, la Nogales del norte es próspera y segura, mientras que la del sur es pobre y violenta. Si bien es cierto que la religión, cultura, ética, moral y valores de una población son relevantes para el desarrollo de un país, no son suficientes para explicar por sí solas el porqué de nuestra pobreza. Otra tesis que le intenta explicar es la ignorancia de los gobernantes. Esta sostiene que lo que sucede con los países pobres es que simplemente no saben cómo generar riqueza, postulando que cuando son dirigidos por tecnócratas y economistas, inmediatamente encuentran la senda que los lleva al progreso y desarrollo. Es cierto que Latinoamérica es y ha sido gobernada por presidentes sin ningún tipo de capacidad académica, lo cual se ha traducido en estrepitosos fracasos económicos y sociales, como sucede actualmente en Venezuela. Pero la realidad es que estos mismos países, en diversas oportunidades, han sido administrados por graduados en universidades del primer mundo o por doctores en economía, sin que puedan vencer ni el subdesarrollo ni la pobreza. Tener un presidente con capacidad académica comprobada es deseable, pero haber sido gobernado por personas sin capacidad, por sí solo, no explica la razón de nuestra endémica miseria. Entonces, ¿por qué somos pobres? La razón es que nuestras instituciones legales, políticas y económicas están organizadas de una forma ineficiente e indeseable, creadora de gobiernos de naturaleza extractiva para beneficio de las élites gobernantes y sus compadres y en perjuicio de las grandes mayorías. Círculo vicioso que se repite de gobierno en gobierno, independientemente de su signo ideológico. ¿Qué hacemos entonces? Debemos fomentar instituciones inclusivas por medio de la creación de leyes que garanticen la prosperidad para quien quiere esforzarse, trabajar e innovar, que provoquen el aumento de la clase media y la consecuente disminución de la pobreza, pero sin penalizar la riqueza, que estén orientadas al fomento de la actividad comercial y de la productividad, que procuren la protección del capital y la propiedad privada, que apuesten por la educación, innovación y desarrollo de la tecnología, que impulsen la disminución de la burocracia con impuestos fáciles de administrar, moderados y bien utilizados, que permitan el acceso al crédito con la eliminación de barreras aduanales para la atracción de la inversión internacional y fomento de la nacional, con un ejecutivo eficiente y con fuerza suficiente para garantizar la salud, seguridad ciudadana y control territorial, y con un órgano judicial que procure la aplicación de la ley a todos por igual y persiga y castigue la corrupción, venga de donde venga. La pregunta que nos hacemos es si estarán nuestros futuros gobernantes a la altura del reto de transformarnos en uno. Sin duda el video es altamente positivo y de una manera muy sencilla nos explica las causas por las cuales podríamos estar siendo nosotros un país pobre con problemas que deberíamos superarlos. Esa es una tarea que tenemos que ponernos al frente para poder encontrar la salida y la solución a esta pobreza que realmente no nos corresponde.
Gustavo, es increíble cómo este trabajo que han hecho, porque son trabajos que nosotros lo recogemos de las redes, ¿no? De gente que ha trabajado previamente, coinciden con muchos de los mensajes que tú has dicho, ¿no? Lo hemos dicho. Siempre has mencionado tú de la importancia de tener instituciones que verdaderamente nos representen, que tengan valores y que tengan un concepto claro, un propósito para sacar adelante las cosas, ¿no? Poner un ejemplo de la crisis que estamos viviendo ahorita. Es increíble cómo podemos estar aceptando como país, como nación, lo que está pasando en el Ministerio Público. Porque por todo lo que están denunciando, pues hace una maniobra, pero de lo más absurda, ¿no? En vez de fortalecer, lo debilita. ¿Por qué? Porque alguien quiere el poder detrás de ellos. Y el Ministerio Público, Walter, yo creo que es la institución más fuerte que existe en el país. No por lo bueno, sino, vamos a poner queríamos ponerlo en... Caramba, bueno, debería ser la institución más fuerte. Debería ser, o sea, es fuerte, pero está llevando ahorita por lo malo. Pero debería ser una institución fuerte de confianza que genere pues justicia en el Perú, porque ellos son los que van a investigar y presentar los casos, van a acusar. Entonces debería ser la institución más respetada del país, donde no hay que meter todo lo que estamos viendo. Entonces, sin justicia no hay desarrollo del país. Yo creo que es uno de los pilares importantes. Y estamos viendo, como tú lo has dicho, el Ministerio Público debería ser, esa es la palabra, una institución respetada y valorada por todos los peruanos, debería, para lograr nosotros justicia y vivir en un Estado de Derecho. Previsible. Yo sé que estoy bien. Acá no, puedes acusar, tú eres inocente y puedes terminar en la cárcel. Y estamos viendo tremendos delincuentes libres. Libres. Todo el mundo ha visto Vizcarra, todo lo que ha hecho, sigue libre. Fiu fiu, lagartito, con su parrilla. Y creo que ha hecho más daño que nadie. Entonces, esas cosas yo no entiendo. La verdad que desde que tengo uso de razón ahora, desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, no entiendo que hay gente que está buscando al máximo nivel su provecho personal. Las Fuerzas Armadas, Walter, acuérdate, lucharon, pero así, sin haber provocado esto, pero ahí valoramos a las Fuerzas Armadas por librarnos del terrorismo. ¿Que hubieron excesos? Sí, pero también que nos dieron la paz. Hoy día creo que hay más militares presos que terroristas. Los terroristas están libres, que han cometido, que debían pagar su culpa por el resto de su vida, están libres. Los que causaron toda esta desgracia en el Perú ya cumplieron su pena, están felices, están armando su partido político, todo. O sea, ¿qué pasa si no hay instituciones? Ese es el mejor ejemplo, Walter. Tú sabes, pero es tomar conciencia desde lo más elemental, ¿no? Acuérdate que nosotros siempre repetimos esta frase, que tocamos temas importantes y lo hacemos de manera simple, ¿no? Lo más sencillo posible. Y eso me pasó en una conversación ya con gente joven, ahí en Santiago, que estábamos conversando y de repente surgió una pregunta. Me dijeron, señor, ¿usted qué haría si su nieta, ¿no? Lo que estábamos conversando, porque era el tema, ¿no? Le dice que tiene una inclinación sexual o no definida o lesbiana. Entonces yo le dije, mira, yo para comenzar, yo lo acompañaría, porque sé que mi hija también lo va a hacer así, durante todo el proceso de su formación, para que vaya encontrando, para que no se confunda. Porque el tema de la opción sexual es algo que realmente es tan natural, es tan definido, porque es el instinto que te jala la emoción y que se complementa con la razón. Pero donde tú ves personas que no saben hacia dónde caminan, es porque no están siendo acompañadas para una maduración del tema. Entonces se armó una discusión bien interesante, porque decían, no, lo que pasa, tú no sabes que ahora cómo piensa lo que está pasando en los colegios. Sí, lo tengo claro, le dije, nosotros trabajamos mucho con jóvenes, nosotros sabemos qué es lo que está pasando con los jóvenes, y los jóvenes no están siendo acompañados y no están recibiendo la experiencia que tenemos nosotros, que ya estamos un poco, digamos, casi de salida. ¿Por qué? Porque los jóvenes no están siendo trabajados, no están viendo, no están teniendo la lectura. Hay muchos más seguidores
a Macanaki que la que podamos tener nosotros juntos, incluyendo a nuestros alumnos que nos llegan a conocer, ¿no? Y tú pones las canciones de Macanaki, pues son un disfrute de la droga, de la violencia y el sexo, pero hay gente que lo sigue, y el voto de un seguidor de Macanaki vale igual que el voto sabio que tiene Gustavo Figueroa. Entonces tenemos que reaccionar, porque si no reaccionamos, nosotros no vamos a poder consolidar estas instituciones sólidas, porque ¿quién es el que las hace respetar? Es la persona que sale elegida, que tú le das poder para que tome decisiones, pero si tú no sabes votar, vamos a volver a tener otro Castillo en corto plazo. Una locura, están hablando ahora de Antauro, por ejemplo, pues no, o sea, hay gente que no ha procesado, pues la anemia mal procesada termina con personas que no razonan. Antauro no puede ser una opción, pero sin embargo ya la están poniendo, espero que para asustar a la gente, pero la están poniendo como una opción. Mi hermana me decía, cuando hablábamos de Castillo, decía, nunca va a salir, pues míralo, no sabe cómo expresarse, no entiende lo que es un monopolio. Salió Castillo. Y esa es nuestra responsabilidad. Yo lo que Gustavo, en la previa del programa, él decía, pues estaba muy preocupado por el razonamiento y la forma de pensar de la gente, que hace pues de que el Perú sea un país que esté viviendo en peligro, porque los jóvenes que tienen el poder del voto, que van a poner a las autoridades, no están procesando bien lo que está ocurriendo. Y esa es nuestra responsabilidad, Walter, ¿no? De hablar con los jóvenes. Y ahí pues hay ONG, estas famosas ONG que han tomado un peso importante, que están concientizando, hablando del tema sexual, niños que todavía no han llegado a la madurez, le están metiendo cosas que los confunden, que ya ellos lo ven natural, porque no pruebo acá, allá. Yo creo que esa es responsabilidad de los padres y llevarlo pues llevarlos a su, y si en el camino se da cuenta que sí es de todas maneras, así nació, está bien. Pero no los desviemos. Yo aquí lo que no me gusta es confundir, desviar, malinformar, y al final, oye, ¿para dónde voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ya, vamos para los dos, pues. Que es una estrategia de la guerra, confundir al enemigo. Claro. Tú confundes a la gente y al final no sabes por qué vota y lo que está pasando. Porque no estamos hablando que el problema es solamente acá en el Perú, ¿no? Ni los problemas que puede haber en Chile. Es más, en Estados Unidos es peor. Hay niños que se están cambiando de sexo. Y hay estudios que cuando llegan ya a su madre dicen, oye, ¿qué he hecho? ¿Por qué me dejaste hacerlo? Y el gobierno los apoya. Los padres no pueden oponerse a esos temas. ¿Puedes creer eso? Eso ya es otro capítulo. Vamos a ver, acá nosotros estamos hablando de instituciones. Pero cambia tú y cambia el mundo. Así es el tema. Pero, o sea, sí, efectivamente un poco que podemos habernos salido del tema que era básicamente esto, ¿no? De que a raíz de esta conversación que se dio, yo terminaba con una frase que la repito con frecuencia en los talleres, en las clases, en todas las charlas que damos, y sobre todo se lo repetía varias veces a mi hija y a mi yerno, ¿no? Le decía, tu hijo, como tu trabajador, no va a hacer lo que tú le digas que haga, ellos van a hacer lo que te vean hacer. Por eso que el ejemplo es muy potente. Entonces, cuando tú pones autoridades que dan mal el ejemplo, pucha, que es terrible lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque al final, en el tercer video, vamos a poner un ejemplo de un líder que ha asumido, digamos, la responsabilidad de conducir un país como El Salvador, que era un país chiquitito, era el más violento que había en la región, y lo está sacando adelante por el ejemplo. Es una chamba dura, ¿eh? El ejemplo. Todavía en este tema de cultura, como he visto el video, son pues las creencias, son el comportamiento, la ética, valores, y todo eso cuanto mejor lo hacemos, vamos a salir adelante como país, desarrollando una cultura pues de valores, de ética, de buenos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, la mentalidad japonesa, que estaban hablando de ahí. Japón es una isla chiquitita, aquí ya lo hemos hablado de esto varias veces, no tiene recursos, tiene que importar. Pero la mentalidad japonesa es profundamente arraigada en principios y valores que influyen en su comportamiento y forma de vida. O sea, esos valores te dan tu comportamiento, respeto, forma de vida, ¿no? Y entonces estos aspectos explican a los japoneses, por qué los japoneses son como percibidos como ejemplares, porque tienen los valores bien arraigados del buen comportamiento. Y fue noticia mundial cuando vimos ahí el tema de, después de un partido, un campeonato mundial, limpiaron la tribuna.
Acá destrozan las tribunas. Si gana o pierde, festejando, rompen la tribuna, rompen los vidrios del vecindario. Entonces, el estadio de la U, ya los vecinos no quieren que funcione, porque gane o pierda la U, si gana, festejan rompiendo vidrios. Y si pierde, destrozan vidrios de la casa y los carros, todo. Ese es el tema, ese comportamiento, esa ética, esos valores, son los que conforman una cultura de comportamiento de una nación, de una empresa, de una familia, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, el primer valor de los japoneses, ¿cuál es? La honestidad. Valor la honestidad y la integridad. Se espera que se comporten de manera honorable y decorosa. Respetuosos son estos señores, ¿no? No traicionarían su palabra ni harían nada a espaldas de otros que pudieran causar prejuicio. Tratan las posesiones ajenas con el mismo respeto que las propias. Entonces, si un japonés te da su palabra, cumple. No necesitan hacer un contrato, dame por escrito. Ya te di mi palabra, honor. Pero vas a perder plata. Ya te di mi palabra y punto. Qué bonito. Imagina, qué fácil es convivir así, cuando todo el mundo se respeta, cumple lo que dice, todo. Acá yo he tenido jefes. ¿Por qué has hecho eso? Porque usted me lo dijo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el memo? ¿Dónde está el correo? ¿Dónde está el WhatsApp? Yo te he dicho. No hay. Pero usted me dijo. No, te equivocaste. Tu propio jefe. ¿Qué confianza puede tener? ¿La próxima qué haces? Oye, si quieres algo, dame algo por escrito. Entonces todo se va complicando. Por eso el Estado no funciona, porque, jefe, usted se llevó, yo, ¿dónde está escrito? Entonces la próxima, y se empieza a hacer un papeleo que nadie entiende por qué el Estado, porque todo el mundo se echa la culpa. Y si no tienes tu respaldo, vas adentro. Mira, hay un ejemplo muy, muy sencillo que de repente no lo debería comentar, pero... Sin nombre, no, así nombre. Sí, pero por ejemplo cuando tú dices el valor de la palabra, ¿no? Lo que ha pasado, yo estaba en Santiago, en Chile, pues el tremendo escándalo de los Cristian y de las Pamelas, ¿no? ¿Entiendes? O sea, y lo peor de todo, para que vean cómo estamos nosotros, debemos preocuparnos por nuestra escala de valores, es que Cristian era considerado en un momento como el vivo, el héroe, ¿no? El que sí, pues, sí tal. Y después cuando se han enterado... los Cristian? Sí, pues, después cuando sale el otro, Cristian, ya pasó otro plano y ya es motivo de burla, ¿no? Así de un tema tan sencillo, ¿no? O sea, ni siquiera firmando actas de matrimonio cumplen las palabras o las promesas que se dan. Imagínense, pues en Japón dan una palabra y acá lo más chistoso fue que los dos Cristian tenían sus esposas Pamelas también. Claro. Y ahora Pamela ha encontrado, al otro le saca, pero también ella le saca. Oye, ahí viene el tema, pues. Los valores. Ahí viene el tema. Y yo, el otro día, por ejemplo, mi hermana me llamaba la atención, me decía, Walter, no lo digas. No, es que tengo que decirlo. Nosotros hablamos de estas cosas porque es un tema que nosotros lo analizamos. Es importante, lo hicimos de una manera sencilla y le decimos por si acaso, nosotros lejos de sentirnos perfectos, lejos de sentirnos ejemplos, no, nosotros estamos analizando algo y reconocemos que hay algunos pecados que nos gusta cometer, pero lejos de ser pecados que hagan daño a terceras personas, ¿no? Pero o sea que acá no estamos hablando de perfección, estamos hablando de un análisis ya de temas que son realmente de niveles dramáticos, ¿no? Lo que ha pasado con esas dos parejas debería llamarnos la atención como sociedad de todas maneras. Acá todo el mundo es vivo. Sí, pues. No, todo el mundo es vivo, yo soy el más vivo, Total, esa semana cuando Magali dijo, voy a sacar una primicia, pucha, se pelearon varias parejas, porque decía, me han apoyado, y todos pelearon, esa semana han peleado varios. Hay varios que se han vendido solitos. Como el caso, por ejemplo, ahorita Sofi nos manda al corte porque dice que va a llamar a su esposo para ver dónde se encuentra. A través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional.
y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que en nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. Gustavo, tú sabes que hay gente que estoy seguro que ve lo que y escucha lo que estamos hablando y dirá, pues, pero se está quedando en la teoría, en el floro, pues no hay ningún país que adopte esos cambios, esas transformaciones, ¿no? O sea, acá los países ricos son los, digamos, son los poderosos, los que tienen armas, etcétera. Nada más lejos. Vamos a, Gustavo. Antes del video, sigamos un poquito más. Tu primer video me encantó en el tema. Se han destruido ahí varios mitos. No es porque son del país del norte, no es porque son de diferente raza, no. ¿Qué cosa es? Partidos políticos, sí hay, sí bien. Aquí digo este tipo, porque tenemos, para mí fue el ejemplo más importante de las Alemanias. ¡Uah! Partido por la mitad. Alemania del este y Alemania del oeste. Capitalista, comunista. Los capitalistas crecieron, pero al infinito y más allá, siendo uno de los países más. Después que quedaron destrozados, igual, no por una vez, varias veces. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, destrozados. Siguen siendo potencia mundial. ¿Qué pasó? Y de esos hay anécdotas de los alemanes que han hecho maravillas, ¿no? Y en cambio, la otra Alemania, con los comunistas, socialistas, que todo el interés común. Corea igualito, ahorita mira cómo ha ido Corea. Corea era peor que nosotros hace 60 años. Hoy día es un país desarrollado. ¿Qué pasó? También hay dos. Tampoco es por tema de raza, nada. Canadá, que tiene más razas de gente de todo el país, también es un país desarrollado. Entonces, ¿qué cosa es? Chile ha estado muy bien hasta que vino este tema de los que lo querían destrozar, pero Chile estaba muy bien, era un orgullo para Sudamérica. Mira, Walter, estaba en Brasil, que está acá al costado. Brasil es un país muy desarrollado, ¿eh? Tiene su problema de Lula, toda esta cosa, pero tú quitas eso, la gente en sí tiene una cultura muchísimo mejor que la peruana. Claro, lo que pasa, como tú dices ahorita, por ejemplo, Boric, Lula, han llegado después que alguien ha hecho caminar ese país. Claro. Yo te juro que me he quedado tremendamente impresionado, porque ya por experiencia vas midiendo las cosas, lo que es el transporte público y el transporte de los vehículos en Santiago. O sea, nos llevan años luz. O sea, ¿Por qué lo hicieron? Lo que pasa es que estos patas, lo que han hecho el trabajo, después han venido los otros a chupar la sangre, ¿no? Así es. Y a destrozar. Y después te dejan un país como Argentina en el desastre, y en un mes ya la inflación subió porque tienen que quitar las subvenciones, todo. Ya ves, nos dijeron que iba a bajar, todo ha subido. Oye, no es de la noche a la mañana. Claro. Ya están haciendo paros, todo. Son unos vivos. O sea, Venezuela, país más que tiene todo el petróleo, creo que es el que tiene más reservas de petróleo. Es el primer país del mundo con reservas de petróleo.
O sea, es un tema de liderazgo, de valores y de instituciones fuertes. Ahí deberíamos trabajar lo del Estado. Y ahí, por ejemplo, faltaría sumar en lo que tú cuentas, por ejemplo, Suiza, lo que faltaría sumar Singapur. Hay un videito, lo vamos a pasar y lo seguimos comentando, de cómo hay países que territorialmente con menos recursos que nosotros y son países ricos, mientras que nosotros pues tenemos Walter, 40%. Sin recursos. Sin recursos. Japón, el 80% de su territorio es chiquito. El 80% son cerros, que no crece nada. Tienen que importar. Primer productor de carros en el mundo, tecnología. Corea. Y han sufrido las guerras, ¿no? Y encima en la Segunda Guerra Mundial le mataron, lo atacaron con bomba atómica. ¿Puedes creer eso? Le metieron una bomba atómica. Y su emperador se rindió. Era como si Dios se rinda. Entonces lo destrozaron físicamente y espiritualmente. Nuevamente están arriba. Singapur también, por ejemplo. Ahorita ahí en ese video lo vemos y ahí lo estamos comentando. Vamos. Con el primer video quedó muy claro de que los países que tienen recursos naturales, ¿no? Es el caso del Perú, digamos, no es una garantía de que vamos a ser un país rico por tener los recursos. De hecho, hay varios ejemplos que vamos a compartir ahora de países que no teniendo recursos han logrado una ubicación de países desarrollados, generando un bienestar para su población que es importante. En este video vamos a mostrar lo que ha pasado en Suiza, lo que ha ocurrido en Japón, también vamos a ver un poco lo que ha ocurrido en Corea del Sur y Singapur, que Singapur termina siendo un gran ejemplo de los últimos años, una transformación sobre todo por haber solucionado la crisis de valores que tenían con la corrupción. Veamos. Esos son países ricos que no tienen recursos naturales. Suiza es un pequeño país de Europa que prácticamente no tiene recursos naturales de gran valor. Sin embargo, supieron adaptarse y son uno de los países más ricos del planeta. Gran parte de su economía se basa en los negocios financieros, ya que tienen un sistema bancario confiable y seguro, donde se almacena aproximadamente un 25% de toda la riqueza privada que hay en el mundo. Su cercanía con países como Francia y Alemania limitó sus posibilidades para competir en exportación de tecnología, lo que hizo que se dedicaran principalmente al procesamiento de alimentos con mucho valor añadido. El principal ejemplo de esto es que Suiza no tiene ni una plantación de cacao y son el país que más produce chocolate en todo el mundo, ya que importan y procesan el cacao de otros países y luego venden el chocolate en diferentes presentaciones, generando así cientos de millones de dólares al año en esta industria. Debido a la naturaleza de su territorio, que es una isla volcánica y montañosa, la cantidad de recursos en Japón es muy limitada, ya que la mayoría de ellos son de origen agrícola y solo un 12% de su territorio es cultivable. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó completamente destruido y tuvo una gran crisis económica, lo que hizo que ejecutaran un plan de reconstrucción e industrialización que los llevó a tener un crecimiento económico sostenido durante más de 40 años. Como no tenían carbón, hierro, gas ni petróleo en cantidades importantes, estos se enfocaron en la importación de materias primas, las cuales transformaban y luego exportaban. Hoy en día, Japón tiene una de las economías más sólidas del mundo y se basan principalmente en la producción industrial a gran escala de productos con mucho valor añadido, como son automóviles, electrónica de consumo, computadoras y semiconductores. Corea del Sur es uno de los países con mayor densidad poblacional en todo el mundo, puesto que en comparación, su territorio es más pequeño que el de Cuba y Uruguay, pero tienen una población de 51 millones de habitantes que supera la de Colombia, Argentina y Perú. Solo un 22% de su territorio es viable para el cultivo de alimentos, así que la mayoría de alimentos que consumen son importados.
Luego de la Guerra de Corea en el año 1953, el país vivió lo que se conoce como el milagro del río Han, que fue un periodo de crecimiento rápido para su economía, gracias al desarrollo tecnológico, la industrialización y la fabricación orientada a la exportación, caracterizándose por una fuerza laboral extremadamente cualificada, que en menos de 40 años los llevó al desarrollo. Hoy en día, Corea del Sur tiene una de las economías más sólidas y son uno de los principales productores de tecnología, como son celulares, computadoras, automóviles y equipos de telecomunicaciones. La pregunta sin duda es, ¿la cultura ciudadana se puede cambiar? ¿Puede cambiar para mejorar? Por supuesto, y eso es lo que pasó en Singapur. Vamos a compartir un video que nos cuenta esa experiencia y cómo Singapur hoy en día se encuentra en uno de los países más prósperos del mundo. Luego de una invasión japonesa a su territorio en 1942, el país quedó destruido, con el 60% de la población en situación de pobreza, con la mayoría viviendo en tugurios y los disturbios raciales eran habituales. El país tenía una infraestructura rudimentaria, no tenía recursos naturales para explotar, ni espacio para la agricultura, pues todo su territorio es similar al tamaño de una ciudad como Las Vegas. Incluso dependía del extranjero para el suministro de agua potable y alimentos. Así que las preguntas son, ¿cuál fue la ventaja inicial que le dio vida a Singapur? ¿Y cuáles fueron las polémicas medidas para sacar al país de las ruinas? Aunque Singapur estaba relativamente lejos de Europa, no estuvo a salvo de los conflictos mundiales del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió en 1941 a Malasia y a Singapur en 1942. Durante 3 años, la pequeña isla sufrió una masiva destrucción. Además, fue descuidada por parte del Imperio Británico durante su reconstrucción cuando terminó la guerra. De manera que Singapur estaba en las ruinas, con pésimas condiciones de vida y con una creciente violencia debido a las tensiones raciales entre habitantes de origen chino y malayo. Con este panorama, la idea de independizarse del Reino Unido comenzó a ser popular, y finalmente los singapurenses confiaron en Lee Kuan Yew para lograrlo. En 1955, Lee fue elegido como primer ministro. La situación de Singapur no podía ser peor, sin recursos naturales, sin industria, un mercado interno pequeño, elevada pobreza, muchos adictos al opio y unos vecinos más poderosos y hostiles y reacios al comercio. Por lo tanto, el primer ministro Lee sabía que la única forma de crecer era atraer a la inversión extranjera. Es decir, la política era retomar las ideas de libertad económica que había adoptado Singapur desde sus inicios cuando se creó el Puerto Libre. Por eso los impuestos y las regulaciones fueron escasas. De esta forma, Singapur comenzó a destacar en la región como una zona atractiva de inversión. Es decir, esta política de apertura a la inversión extranjera fue exitosa porque los países vecinos estaban fuertemente marcados por ideales comunistas. Estos países de la región imponían barreras proteccionistas a los capitales extranjeros, los cuales tildaban de imperialistas económicos. Así que Singapur supo aprovechar de nuevo su puerto y su privilegiada ubicación orientando su economía al comercio. Y tampoco es que hubieran muchas otras alternativas debido a su mercado interno tan pequeño de solo 2 millones de habitantes. Se aplicaban duros castigos por generar disturbios, consumir drogas, por hacer grafitis e incluso por masticar chicle. Para el primer ministro Lee era la única forma de estabilizar la nación, pues creía que a la población no le importaría la disminución de sus libertades si eso significaba proporcionar prosperidad económica. Otra medida fue que desde 1966 el inglés se utilizó como lengua común para todos los singapurenses y como lengua principal de enseñanza en las escuelas. Esta decisión no solo contribuyó a suprimir tensiones étnicas, sino que también facilitó que Singapur se convirtiera más adelante en una ciudad global. Lee también tomó medidas drásticas para acabar con la corrupción. Condenó a muerte a los sospechosos y ofreció a los funcionarios públicos altos salarios para reducir el deseo de incurrir en corrupción. Singapur es un país insular de solamente 6 millones de habitantes que, a pesar de su pequeña población, tienen una de las economías de mayor crecimiento en las últimas décadas. Su sector agrícola es muy limitado y no producen alimentos suficientes para la mitad de su población, pero gracias a su posición estratégica en el continente asiático, estos comercializan y sirven de puente entre diferentes países de la zona, teniendo al día de hoy el puerto marítimo más importante en todo el mundo.
Hace solo 50 años, Singapur era un país subdesarrollado y sin muchas esperanzas, pero cuando eliminaron la corrupción y se dedicaron a la producción de alta tecnología, electrónica de consumo y los servicios financieros, su economía comenzó a crecer rápidamente, teniendo al día de hoy uno de los ingresos per cápita más elevados en todo el mundo. Bueno, ahí están los testimonios. Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar para cambiar nuestra cultura, esa cultura que nos lleva a tener comportamientos y hábitos negativos, ¿no? Para cambiarlos por hábitos que sean cargados de valores, de tal manera que podamos heredar a nuestros hijos un país donde ellos puedan vivir y desarrollarse en paz. Gustavo, tú siempre has comentado acá en el programa pues todo lo que has visto en Japón, ¿no? También eres un apasionado por lo que ha pasado en Singapur. Definitivamente, ese es el camino, tenemos que reaccionar. Walter, yo tuve la suerte, tengo la suerte de haber estado en Japón 2 cursos, financiados por los japoneses, en apoyo a Perú. Fuimos en cada curso de un mes cerca de 30 peruanos. La verdad, todo gratis. Solo lo único que teníamos que pagar nosotros era el pasaje. Y nos enseñaron calidad, recursos humanos, espectacular. La verdad, son temas, y no solamente son los conocimientos que nos dieron, sino los valores, las creencias. Por ejemplo, el profesor, si la clase eran 8 de la mañana, 8 en punto estaba abriendo la puerta, pero así la puntualidad japonesa. La verdad que el primer día pues, más de la mitad no estaba en el aula. Así que a partir del siguiente, vergüenza, pues se van a un país, al día siguiente ya hoy conversamos, ya pues hay que llegar a la hora, tenemos que, ¿cómo se llama? Dejar bien a nuestro país, ya no solamente como personas, sino también como peruanos. Y ahí fue un tema, la verdad que interesante. Y ahí vi todo lo que decían estos señores, la puntualidad en todos lados, la limpieza en todos lados, el respeto. O sea, no te imaginas la cantidad de gente que hay, son más de como 200 millones en un país chiquitito. Y viven tranquilo, todo funciona, los metros, todo funciona. O sea, no hay el trato, la puntualidad, el reconocimiento. Yo me quedé sorprendido, ¿eh? Y nos trataron ahí muy bien, o sea, que era un trato preferencial. Yo me quedé sorprendido, un país, 2 sitios que yo me he quedado bien sorprendidos. Uno ha sido Japón, todos son los de afuera desarrollados, son interesantes, pero 2 países que me han sorprendido muchísimo, Japón e Israel. Bueno, Japón es una isla, no tiene nada, y encima después de la guerra han tenido que chambear, pero durísimo, para salir adelante. Y ahí están. No tienen, como nosotros siempre estamos pensando, sí, el salitre, sí, el guano de las islas, sí, el cobre, sí, el oro, el petróleo, ahora viene el litio, el pescado. Siempre estamos viendo a alguien que nos va a salvar la vida. No, Walter. La educación, por eso el gobierno es importante, la educación, que se eduquen bien los muchachos, y la educación es lo único que te va a sacar adelante. Y con ese conocimiento que tienen, puedes salir adelante. Y estos señores en Japón, estos países, en Israel, la educación es importantísima. ¿Cuántos Nobel, cuánta gente, todo lo que van dando al mundo todos los días? Y el otro país que me quedé sorprendido fue Israel. Estos señores tienen mira, es increíble. Es un país chiquitito, tiene también no sé cuántos, como 10 millones de habitantes, por ahí más o menos, me acuerdo bien ahora. Bien organizaditos, creo que tamaño de Ica, de Lima, creo que es. Bien, muy bien. Lo desierto que eran, se han convertido en áreas verdes. ¿Qué es lo diferente a nosotros? Nuestras áreas verdes lo estamos convirtiendo en desiertos. Mira la minería ilegal, toda esa cosa, están destruyendo la selva. Estamos depredando en la selva con la minería ilegal, la tal ilegal de los árboles, todo. Y todo están en la cocaína, esos cocaína contaminan, porque todo el queroseno, todo lo botan, es una contaminación fuertísima. ¿Qué estamos haciendo? De la vista gorda. De la vista gorda. Entonces, ¿quién está metido? Está metido, pues ahí todo, también las instituciones, todo, y todo se maneja bonito. Hasta que encontremos a alguien que diga, vamos a cambiar esto, como es el último, es muy cortito, pero creo que es importante rendir homenaje a Bukele, que acaba de ganar con un récord las elecciones para su segundo periodo, pero en función
de que no se quede en el floro, sino va a la acción. Otro presidente que me ha gustado mucho es este joven ecuatoriano, ¿eh? No, también, muy bien, muy bien. Ha tomado el toro por las astas. Ven acá, señores, vamos, militares, salgamos a combatir. Y tiene, su periodo es 1 año y medio nomás. Pero se ha enfrentado. Eso es lo que... Y acá hay gente que lo puede hacer, Dios. Ahí, Sofi, compártenos para poder comentar sobre Bukele. En los videos que hemos compartido hemos podido apreciar países que se sienten lejanos, que lograron cambiar su cultura de manera tal de que se consolidaron como países ricos. A veces el ver ejemplos que están un poco lejanos, digamos, nos pone en una posición de que es una realidad inalcanzable. Pero no es así. El Salvador es un país bastante cercano que también ha entrado en un proceso de transformación. Sin duda El Salvador es un país pequeño que era uno de los más violentos del mundo. Hoy en día, porque solucionó su crisis de liderazgo, es un país que definitivamente está enrumbado a convertirse en un país rico. Una encuesta a boca de urna que le daba a Nayib Bukele un triunfo de 87%, pero sobre todo con 58 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa. O sea que prácticamente todo el poder se va a acumular en Nayib Bukele y habrá que decirlo con el respaldo popular impresionante de los salvadoreños. Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Una demostración definitivamente de un líder es enfrentarse contra la corrupción y de esa corrupción que se da en el más alto poder. De hecho, como pueden ver ustedes todos, los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Y pues ya estamos por iniciar la construcción del CECOC, Centro de Confinamiento de la Corrupción. No es broma, queda cerca del CECOC. Pero como el dinero no es mío y yo no puedo dar lo que no es mío, pues yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Yo también sería ladrón. Y se lo quiero decir a ustedes aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después: pucha, que el presidente me dejó abandonado, dejó que me metieran a la cárcel. No, le estoy diciendo en la cara, no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer. Y yo no lo voy a investigar tampoco, lo va a investigar la fiscalía. Y ahí ni siquiera es el fiscal, son los fiscales que están a su cargo. Y cada quien es responsable de sus actos. Yo no. Yo no los crié, no los voy a criar ahorita. Cada quien sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias. Uno cosecha lo que siembra. Y por lo que les vaya mal, pues yo no tuve la culpa, ¿verdad? Nadie les puso una pistola en la cabeza y les dijo: agarre el dinero que no es suyo. Y nada, y hemos visto que Nayib Bukele es el ejemplo del cambio en el estilo de liderazgo de un país. Y los responsables de esto son los salvadoreños. Ellos con su voto lo pusieron en una situación donde se ha podido producir este cambio. Aprendamos esa lección. Gustavo. Eso es, Walter. ¿Quién le pone cascabel al gato? El gatito este pasito, cuando tiene su cabello, ya sabemos que se está moviendo. Alguien tiene que ponerle cascabel al gato. A todos estos mafios. Y sabemos cuál es el problema. El médico ya diagnosticó impunidad, corrupción, ineficiencia, todo, educación. Sabemos exactamente cuál es. Si no, le damos las pastillas necesarias. Hay que operar acá, no hay otra. Ya sea mi amigo, mi pariente, mi compadre, aquí el que se porta mal, la ley. Con eso se cambia la situación. Estoy completo, pero tiene que alguien jugarse ese pleito. Tomar ese pleito y decir: vamos a luchar, señores. Así hizo Singapur, así eran los países que han salido adelante. Y tú ves
capacidad acá para hacer eso, ¿no? Conozco gente muy buena que podría hacerlo, pero no está en el partidor. Y los que están en el partidor prácticamente son los mismos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, mis queridos amigos. Tenemos el poder del voto, pero las mismas caras son las que se están presentando nuevamente. Como yo digo, en este caso, tenemos una cochinada llena de moscas. En cada elección se cambia la mosca, pero la cochinada sigue. Hay que botar las moscas y la cochinada y venir a poner orden, golpes. Si no, esto es inviable. Amigos, nosotros siempre decimos que hablamos de cosas importantes, pero le decimos cosas simples. Y también con Gustavo nos decía, hay que dejar el like, hay que pasar a la acción. De hecho, lo hicimos con Movilidad Urbana, un proyecto que... Acá mismo estamos, porque todos nuestros compañeros decían, oye, ya puedes explorarlo. Acá estamos por lo menos poniendo una... Diciendo, ¿no? Igualito con el tema, invitamos a Chino Rivera y dijimos, oye, vamos a un proyecto para ayudar a los entrenadores de la calle. Definitivamente estamos enfocados en eso, entre poco le vamos a comentar. En mi visita a Santiago, por la parte social, quiero enviar saludos a 3 personas que estamos en esa línea, no en el like, sino en la acción. Mandarle un saludo a Martín Mijovilovic, Martín, un abrazo. Él es el rector del Instituto Nacional de Fútbol en Santiago. Cuando le hemos contado el proyecto que estamos impulsando con con Gustavo y con Víctor Rivera, le encantó, dijo que está dispuesto a apoyar, pero para que el apoyo sea más formal tenía que haber unos acuerdos institucionales, que eso va a ser un trabajo, mientras que nosotros le vamos dando forma, se va a dar, ¿no? También conocí a Giordano Aravena, que es, digamos, representante de una liga de futbolistas de tercera edad, ¿no? Gente de 70, 60 y tantos para arriba que está jugando. Los voy a poner también en relación con Interclubes, que también hace ese trabajo, y ahí disfrutamos muchas personas con el fútbol, ¿no? También conocí a Paz Castillo, que es una docente de Diego Portales, que quiere hacer convenios internacionales, ¿no? Porque es una tendencia muy fuerte. Y mi abrazo a Miguel Sauma, que él es el que me ha abierto muchas puertas. Lo dejo a Gustavo para que despida el programa. Nos vemos el martes. Sin más tiempo, aquí Sofía nos está votando. Hasta la próxima. Sofía Bukele.